Vamos a hacer un repaso rápido al judaísmo en el recurso a las religiones del mundo. Por tanto, pinchamos en el enlace y llegamos justamente a la página donde está este recurso, que es un recurso online, como se puede ver, un recurso online en el que lo que encontramos es un aula. Esta, digamos que sería la primera página en la que encontramos un aula y rodeada, bueno, alrededor del aula toda una serie de elementos. Nos interesa particularmente, como lo que queremos ver es el judaísmo, lo mismo que si quisiéramos ver esto es el budismo, este es el cristianismo con las diversas opciones que hay, estos son las religiones étnicas, estos serían las religiones de Extremo Oriente, estos serían las religiones de la India, este sería el Islam, este sería el judaísmo y estos son temas de creencias y diversidad religiosa. Entonces aquí lo que nos interesa evidentemente es pinchar en esta parte de abajo en la menorá que nos lleva al judaísmo. Pero antes, si les parece, echamos un vistazo a cómo está planteado este recurso, que es un recurso abierto, que lo podemos encontrar entre los recursos del Ministerio de Educación y que presenta una serie de cosas. Pues, por ejemplo, aquí tienen ustedes la ayuda, aquí tienen el mapa de contenidos, que es extremadamente interesante, porque nos da una idea. Fíjense cómo es el mapa de contenidos. Esta es la vista, digamos, estándar para profesor, para el uso de profesor, que sería teóricamente la que ustedes utilizarían en el caso de emplear en el aula este recurso. Entonces, si se dan cuenta, en el mapa de contenidos es muy claro. Nosotros vamos a trabajar sobre judaísmo. Entonces, fíjense que arriba tenemos lo mismo que ya hemos visto antes en la parte de abajo, es decir, esto se reproduce más o menos aquí, con las distintas posibilidades, y cada uno de los pequeños capítulos que vamos a encontrar en cada una de estas religiones y estos temas de presentación. Presentación, orígenes y desarrollo, textos fundamentales, divinidades, seres sobrenaturales, culto y oraciones, personajes, especialistas religiosos, sistema social y de valores, las mujeres y la religión, ceremonias, ritos, identidad, variedad, etcétera, arte y símbolos, cine y música, la cronología, la geografía y diversos recursos. Entonces, dense cuenta que si pinchan cualquiera de estos puntos, les llevaría al lugar donde quieran ir. Por ejemplo, si les interesan las ceremonias y los ritos del judaísmo, pinchan ustedes aquí y llegaríamos a ese lugar. Luego tienen estos temas generales de libertad religiosa, multirreligiosidad, conflictos y religión, nuevas religiones, modelos no religiosos y ateísmo, ciencia y religión y temas de ética. Y entonces esto, fíjense que es el mapa de contenidos. Luego, si pinchan ustedes aquí, llegan a un glosario en que aparecen pues toda una serie de términos para uso cuando se les planteen problemas de palabras, pues tienen ustedes el glosario. Aquí tienen un acceso a recursos, aquí tienen un acceso a la geografía y aquí tienen un acceso a la cronología. Por ejemplo, pinchamos en cronología y llegamos a generar una introducción sobre la cronología. El tiempo y el espacio son dos ejes fundamentales para entender cualquier actividad humana, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al menú anterior y nos encontramos otra de las maneras de acceder, que es esta de aquí, que como ven es más bonita desde el punto de vista del diseño, aunque recuerden, nosotros nos es mucho más fácil llegar por aquí. Fíjense que estábamos en la cronología, hemos entrado por aquí, recuerden, y aquí nos está marcando la cronología. Nos iba a dar primero una introducción y luego nos iba a dar las cronologías de las diversas religiones. Pero si, por ejemplo, que es lo que estamos intentando ver ahora, nos interesa el judaísmo, pinchamos a cronología del judaísmo y nos encontramos un mapa que podemos, una línea que podemos en cualquier momento, si queremos, parar y vemos un momento específico de la línea cronológica
que tienen ustedes aquí, los siglos tal, el reino de los Házaros, en fin, aparecen toda una serie de claves de cronología. Si vamos hacia atrás, menú anterior, podemos llegar a judaísmo por esta parte. Fíjense que gráficos más, bueno, son atractivos. Tengan en cuenta que esto es un recurso que tiene ya muchos años, es decir, que para el momento en que salió era extremadamente atractivo. Entonces, pues aquí encontramos de nuevo el eje cronológico del judaísmo, que podemos jugar con él, traerlo, llevarlo, en fin, hacer lo que nos parezca oportuno. Vamos al mapa de contenidos. Fíjense dónde estábamos en la cronología, pero mapas de contenidos nos interesa la presentación. Bueno, la presentación suele tener audio también, o nos pueden interesar los textos fundamentales. Pinchamos aquí y llegamos al texto fundamental, textos fundamentales. Abrimos y nos aparece el judaísmo es una religión del libro, la primera en antigüedad, etc. Entonces nos aparecen las partes de la Tanakh, que es la Biblia judía, Torah, Nebim, Ketubim, es como se organiza, TNK, el Talmud y otros textos. Bueno, pues hemos visto textos. En vez de textos nos interesa, por ejemplo, las ceremonias y los ritos. Entonces pinchamos aquí y llegamos a ceremonias y ritos. Sabbat, calendario ritual judío, pinchamos en calendario ritual judío y nos salen algunas de las claves del calendario ritual judío. Pero si pinchamos aquí nos aparecen las fiestas. Por ejemplo, Pesaj, la fiesta de la Pascua. Festival de la Pascua y cuenta todas las características de Pesaj. Hanukkah, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, Simchat Torah, Shavuot, en fin, todas las fiestas judías. Si volvemos al mapa de contenidos y en vez de fiestas nos interesa el cine y la música, o pues pinchamos aquí y nos aparecen pues música litúrgica judía, música en la sinagoga, pinchamos aquí y nos aparecen algunos textos relativos a este asunto. Entonces, pues dense cuenta cómo funciona el recurso. Es un recurso que incluye muchísimos, hemos visto solo algunos puntos, pero incluye muchísimos datos de cómo funciona el judaísmo. Especialistas, por ejemplo, pues nos habla los profetas, los rabinos, los escribas, la figura del Mesías, y pinchan aquí, el Mesías es el ungido, etcétera, etcétera. Nos da toda una serie de datos y elementos para avanzar en información sobre cada una de estas religiones. Que lo mismo la tenemos aquí, que la tenemos, si pinchamos aquí, en general sobre el cristianismo y en particular sobre el catolicismo, sobre la ortodoxia y sobre el cristianismo evangélico. Si pinchamos aquí, las religiones étnicas. Si pinchamos aquí, el budismo. Si pinchamos aquí, las religiones de Extremo Oriente. Si pinchamos aquí, las religiones de la India. Si le damos aquí, estaríamos con el Islam. Entonces así va a funcionar. Geografía, por ejemplo, que es algo que no hemos visto. En el caso, seguimos con el judaísmo. En el caso del judaísmo, pinchamos la geografía y nos sale un poco la cantidad de judíos que hay en distintas zonas y distintos lugares. Entonces, pues nos puede resultar Estados Unidos e Israel, el resto del mundo, el impacto del Holocausto, judíos europeos en la actualidad y antes de la Shoah, del Holocausto. Estados Unidos e Israel, y entonces nos dice que la mayoría de los judíos del mundo están en Estados Unidos y en el Estado de Israel. Entonces así funciona esta parte que corresponde a la geografía. Y arte y símbolos, identidad y variedad, las mujeres y la religión. Entonces pinchamos aquí y nos sale como si fuera unos correos electrónicos, pues una serie de mensajes en que nos va contando las características de las mujeres y chicas y el judaísmo, los esfuerzos hacia la igualdad, las oraciones, etcétera, etcétera. Si nos interesa personajes, pues pinchamos aquí, nos salen toda una serie de personajes judíos: David, Salomón, Moisés de León, Sabbatai Sevi, Einstein y Simón Wiesenthal, y nos puede resultar interesante
ver algunas de estas pequeñas biografías que aparece. Culto y oraciones, pues pinchamos aquí y nos sale cómo se realiza el culto, cuándo, por la mañana, por la noche, antes de la comida, los sábados, en Pascua, cómo se realiza el culto, cómo funciona, y luego las oraciones. Entonces aparecen toda una serie de oraciones y importantes a lo largo del día, pues la Shema, por ejemplo, que es la oración más, quizá la más famosa del judaísmo, y aparece aquí algunas de las características de la Shema y la propia oración. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, Dios es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo se grabarán en tu corazón y se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa o de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu muñeca como símbolo y serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tu casa y sobre las puertas. Entonces aquí ven cómo se ha desarrollado la Shema. Por ejemplo, Shaharit, entonces aparece la oración de la mañana, Shaharit, y la más solemne, etcétera. Toda una serie de datos respecto de este asunto que pueden ir viendo si les interesa con más detenimiento. Y esto es una pequeña presentación de cómo es el recurso que es un recurso pensado para enseñar religiones en la enseñanza media, para enseñar religiones en secundaria, los últimos cursos de secundaria y bachillerato. Este sería el recurso entonces.